Smart TV 4K Triluminos Sony X900H, también conocido como X90H, X907H, X90CH, entre otros nombres que podrían variar dependiendo de cada país o región. ¿Valdría la pena comprarlo en este 2022 o si ya lo tienen, valdría la pena conservarlo? Pues bien, lo primero que deben saber es que ya su actualización de software, la última en cuanto a arreglar todos los problemas que tenía con lo que tiene que ver en cuanto a frecuencia de actualización variable, ya se lanzó hace varias semanas atrás y hasta donde he podido revisar funciona muy bien. Lo único malo, entre comillas, es que al activar esa tecnología, que en este caso es compatible con G-Sync, que sería el tipo de frecuencia de actualización variable que soporta, desactiva la función de Dolby Vision cuando se activa como tal la tecnología de frecuencia de actualización variable. Es decir que para quienes quieran jugar con la tecnología Dolby Vision no será posible con frecuencia de actualización variable y tampoco será posible con los 120 Hz en 4K. Quienes quieran jugar en 4K a 120 Hz con frecuencia de actualización variable solamente lo podrán hacer con la tecnología de alto rango dinámico HDR10 o HLG, también conocida como Hybrid Log Gamma. Además, cada vez que quieran elegir entre jugar con la tecnología Dolby Vision, aunque solo sea en 4K hasta 60 Hz, o sin esta tecnología pero añadir la frecuencia de actualización variable con los 120 Hz, deben irse acá a formato de señal HDMI y cambiar entre Dolby Vision o VRR, Variable Refresh Rate, o frecuencia de actualización variable, lo cual puede resultar un poco molesto, aunque uno se tiende a acostumbrar. Simplemente recuerden eso: con los 120 Hz en 4K y frecuencia de actualización variable no se puede activar la función de Dolby Vision. Ahora bien, desde mi punto de vista es obviamente mucho mejor jugar con los 120 Hz en 4K y la frecuencia de actualización variable que permita, al mismo tiempo de la tecnología de alto rango dinámico que permita, ya sea HDR10 o HLG, Hybrid Log Gamma. La fluidez es increíblemente buena, ya todos los problemas han sido solucionados. Me parece que el HDR10 y el HLG tienen poco o nada que envidiarle a la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Este videojuego Forza Horizon 5 no soporta tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Estos resultados que les muestro son con las tecnologías HDR10 y también HLG o Hybrid Log Gamma, o desactivando estas tecnologías, es decir, no permitiendo ninguna tecnología de alto rango dinámico. Aquí les muestro entonces mejor los resultados. Este televisor cuenta con la ventaja de que se le pueden activar o desactivar los modos de alto rango dinámico. Entonces con HDR10 y con HLG los colores tienden a lucir más vivos o saturados y las partes oscuras más repintadas o acentuadas. Les muestro entonces los resultados con la tecnología Dolby Vision con este videojuego GR5, que sí soporta esta tecnología de alto rango dinámico y genera dos modos de imagen: Dolby Vision brillante y Dolby Vision oscuro. Como tal, lo que les mencioné, los colores lucen un poco más naturales, un poco más apaciguados. La imagen no luce tan brillante como si luce con otras tecnologías de alto rango dinámico. En automático me parece que luce mejor en comparación a la tecnología Dolby Vision. Los colores lucen más saturados, más vivos, la imagen un poquito más brillante, o por lo menos eso percibo yo. Si es verdad que al activar el HDR10 la imagen luce con colores demasiado saturados, entonces recomiendo dejarlo o bien en automático, o en este caso sería Hybrid Log Gamma. El automático como tal es el Hybrid Log Gamma que reconoce el televisor con este videojuego cuando se activa la frecuencia de actualización variable. Y bueno, en el modo campaña de este videojuego no se pueden activar los 120 Hz en 4K. Pero en el modo multijugador sí se pueden activar los 120 Hz en 4K
Y la frecuencia de actualización variable y la fluidez es muy buena. Por supuesto que sí se notan diferencias. No son diferencias brutales, pero existen. Obviamente hay mejoría. Es mucho mejor disfrutar de la experiencia gaming con los 120 Hz en 4K y la frecuencia de actualización variable que ofrece este Smart TV Sony X900H. Entonces, lo malo es que se tardaron mucho en poder activar estas tecnologías. No sé por qué. Pero bueno, por lo menos ya son posibles, ya este televisor es una muy buena opción para gaming. No es la mejor opción de todas, pero ya se puso a la par en comparación a televisores de otras marcas del año 2020, del año 2021 y también de este 2022. Los puertos HDMI 2.1 de este televisor son el número 3 y el número 4. En cuanto a tiempos de input lag en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar es de 15,2 milisegundos, en alto rango dinámico de 15,4 milisegundos y en 4K a 120 Hz de 6,7 milisegundos. Como pueden notar, me parece que en la práctica muestra muy buenos resultados en esta área. Para quienes no lo sepan, el sistema operativo de este Smart TV es Android TV basado en Android 10. Tiene un espacio de almacenamiento total de 4,4 GB, más que suficientes para casi cualquier usuario. La fluidez de su sistema operativo me parece que es muy buena, cuenta con el asistente de Google por obvias razones. La apertura de aplicaciones es rápida, el inicio al tenerlo desconectado a la red eléctrica y volverlo a conectar es más rápido en comparación a otros televisores que tengan Android TV o Google TV de otras marcas. Este televisor también acepta la función de compartir pantalla y muchas aplicaciones pueden cumplir con la función de navegador de internet y en ella se puede reproducir contenido multimedia en caso de ser necesario. Su uniformidad de colores grises es buena, el efecto de pantalla sucia es muy poco perceptible aún con este fondo gris y será todavía menos perceptible el efecto de pantalla sucia al observar este tipo de contenido ya normal o con más colores. Es importante destacar que la tecnología de color Triluminos de este Smart TV es increíblemente buena, siempre me han gustado los resultados en cuanto a colores de los televisores Sony que tienen este tipo de tecnologías por encima de otras tecnologías de otras marcas. En cuanto a cantidades de brillo, este televisor en rango dinámico estándar alcanza 474 nits, en alto rango dinámico 543 nits y con el modo juego 669 nits. Su relación de contraste nativa es de 4267:1 y con el Local Dimming activado de 5386:1. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, soporta HDR10, HLG y también por supuesto Dolby Vision. Los resultados en cuanto a uniformidad de colores negros podrían decirse que son buenos, no son los mejores, pero este televisor se defiende muy bien en este tipo de escenas. Obviamente si se coloca la atenuación local en bajo se va a notar mucho efecto clouding, por ende es bueno tenerla siempre en alto o al menos en medio para que la uniformidad de colores negros sea mejor, que el efecto clouding sea menos perceptible, al igual que el efecto de sangrados o resplandores de luz. Y en general con este tipo de contenido me parece que este televisor se desempeña muy bien, aunque si es cierto, vuelvo y repito, no es el mejor en esta área. En cuanto al manejo del movimiento, al observar contenido a través de aplicaciones de streaming o muy importante, al observar contenido cuando conectan algo a algún dispositivo HDMI que sea diferente de una consola de videojuegos, deben tener presente que si bien la función que les muestro, Motion Flow, interviene muchísimo ayudando a mejorar la fluidez, también deben irse a configuración y seleccionar el tipo de HDMI que mejores resultados muestre dependiendo del dispositivo que conecten. Por ejemplo, en mi caso utilizo el decodificador de cable de un operador aquí en Colombia que se conoce como Claro, que también está en varios países de Latinoamérica. Lo tengo conectado este decodificador al puerto HDMI número 3. Este puerto me da varias opciones. Muchos pensarían que el formato mejorado o el formato Dolby Vision
o el VRR sería el mejor, pero no, porque genera, por ejemplo en partidos de fútbol, un efecto muy feo en pantalla como si se pixelara. Entonces lo mejor es colocarlo en formato estándar, donde se prioriza la compatibilidad con el dispositivo conectado. Tengan eso muy presente. En cuanto a escalado de imagen, me parece que este televisor muestra muy buenos resultados. Recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Con 720p o resoluciones más bajas, este televisor puede mostrar partes pixeladas, pero son muy leves o pueden pasar desapercibidas o convertirse en algo muy tolerable. A partir de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen de este televisor es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. A partir de 1440p, sí, el trabajo de escalado de imagen de este televisor va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, este Smart TV puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Sus ángulos de visión no son buenos, los colores pierden volumen y lucen blanquecinos cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy amplio. Es la principal desventaja de los televisores con paneles VA. Pero la principal ventaja es que tienen mejor rendimiento en escenas oscuras, mostrando menos clouding, menos blooming y menos sangrado de luz en comparación a televisores con paneles IPS, ADS o PLS. En cuanto al manejo de los reflejos, muestra resultados muy decentes. Es un televisor más recomendado para habitaciones con poco o nada de iluminación, pero en habitaciones con mucha iluminación se desempeña bien, y en habitaciones que reciban muchos reflejos por parte de las ventanas se desempeña de una forma aceptable. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, arroja rangos de temperatura normal, lo cual está muy bien debido a que este televisor, como ya saben, soporta tecnologías gaming avanzadas. Ya en cuanto a sonido, este televisor, al menos en teoría, tiene una potencia de 20 watts, pero en la práctica pareciera que tuviera un poco más. Me parece que es muy buena, pero cuando se acerca la cantidad de volumen a 100, la distorsión es un poquito más alta en comparación a otros televisores. No es algo terrible, pero sí se puede llegar a sentir si se pone mucho cuidado. Pero aún así me parece que tiene un muy buen rendimiento en cuanto a sonido. No es el mejor, pero me parece que es muy bueno. Y soporta tecnologías DTS, también Dolby Audio, también canal de retorno de audio mejorado, en caso de que quisieran utilizar alguna de ellas. En conclusión, si me preguntan si vale la pena o no ese televisor aún en este 2022, me parece que sí. Lo malo es que aquí en Colombia la marca Sony es demasiado costosa y por los precios que se consigue aquí en mi país no valdría la pena. Pero si pueden conseguir, por ejemplo, el tamaño de 65 pulgadas de este televisor en sus países, que debería costar alrededor de unos $1.100, adelante. Lo malo es que aquí en Colombia se consigue aproximadamente por $1.600 y por ese precio no valdría la pena. Y bueno, otro aspecto que deben tener en cuenta muy importante para Colombia y para otros países es que este televisor, al igual que otros televisores con Android o con Google, sus controles no pueden sincronizarse con los decodificadores de cable de distintos operadores. Ya lo he intentado, no es posible. Como si se puede con sistemas operativos de marcas como Samsung en el caso del Tizen, de LG en el caso del WebOS. Y bueno, ya para finalizar, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón me gusta, que además lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y demás. De esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este televisor.
proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion.